Fernanda, Hola, ¿podría grabar la clase? inicié la grabación recién. Ah, ya, gracias. ¿Les queda alguna duda con respecto a los casos o ya lo resolvieron todos? Con respecto a la materia. Sí, profe. Yo tengo dudas. Voy a preguntar. Dime, Enzo, O respecto a la materia, ¿qué le pregunto primero? lo que tú quieras. Respecto al caso. Y está haciéndolo. Y tengo dudas en cuanto al nivel de formación propuesto. Porque ¿Lo no sé si puedes se alcanza a ver. comentar? Yo lo veo muy chiquitito, no sé el resto, pero ¿Sí? ahí sí lo veo. Y preguntan en la. Estamos viendo el caso 2. Claro, el caso, en la 3.1 preguntan si se mantiene el nivel de formación propuesto. Y yo lo calculé así. Ese es el dato que no teníamos. El real anterior y el real eran obtenidos de la tabla de los importes de la cifra de negocio, de los 3.300.000 euros, 3.750.000 y 3.500.000. En base a eso seguí los porcentajes. Y me da que da 3%, o sea, según yo, se mantiene. En cuanto a no sé si tengo que truncar el dato o redondearlo o realmente mantenerlo con esos porcentajes de milésimas para ver si se mantiene o no. Con un par de decimales es suficiente, con uno o dos decimales, para que no sea tan cerrado. Y el real era 3,3%. Sí, tenía 300 euros dividido en la transformación. ¿Y cuánto decía el objetivo estratégico que había que... El presupuestado es 3%, entonces sí puedes decir que se cumplió. Ah, ya, ya, profe. Y. Espérame, Enzo, que tú vas más rápido. Ok, No sé si ok. todos, para que toda la clase vaya al mismo ritmo, no sé si todos Ya, están profe. viendo, aprovechando que Sergio, perdón, Sergio, nada que ver. Enzo, no sé quién es Sergio, la verdad. Enzo está preguntando por el ejercicio 2, el punto 3.1. No sé si alguien más tiene alguna duda con respecto a ese ejercicio, les queda claro lo que hizo Enzo ahí. Francisco dice, repasemos el caso 2, esto es parte del caso 2, entonces no sé si alguien más quiere comentar antes de que Enzo avance en otra pregunta. ¿Tienen dudas con respecto al análisis? ¿Está claro? ¿Lo habrían hecho igual? ¿Lo hicieron igual? ¿No son tímidos? ¿No hay duda entonces? ¿Todos lo hicieron igual? ¿Está claro el análisis? Ya, Enzo. Profesora, teniendo los datos de Enzo, ¿cómo sería la respuesta apropiada para resolver ese ejercicio? A ver, ¿cuál es la pregunta primero? ¿Se mantiene el nivel de formación propuesto? ¿Cuál sería tu respuesta a eso? Para darle un ejemplo a Fiorella. Sí que se mantiene en base a lo que se está generando en los ingresos de la cifra de negocio. Se está manteniendo el 3% que hay que mantener según los objetivos que teníamos, que era el 3% de la facturación. Claro, de acuerdo al objetivo, el objetivo estratégico nos indica que tiene que ser un 3%. El cálculo que obtuvo Enzo, un 3,33, por lo tanto está cumpliendo con el objetivo estratégico. Podemos decir que se mantiene el nivel de formación propuesta, incluso tiene una leve alza. ¿Está bien, Fiorella? ¿Te queda más claro? ¿Cómo, profesora? Disculpe, no la escuché, se me escucha muy cortado. No sé si repito todo. Por favor, si fuera posible. Espérame, que estoy ingresando a Islina a la lista.
Me acaba de hablar por chat. Yailin. Ya. La respuesta de esto y lo que dijo Enzo es que la pregunta es, ¿se mantiene el nivel de formación propuesto? Sí, se mantiene el nivel de formación propuesto, ya que el nivel de formación real es de un 3,33% y el nivel de formación que nos indica el objetivo estratégico es de un 3%. Por lo tanto, en base a esa comparación de cifras, sí podemos decir que el nivel de formación se mantiene e incluso puede elevarse o superarse en un nivel mínimo, que es este 0,33 adicional. Ah, ya, profe, entendí. ¿Ya? Gracias. Ahora, si somos un poco más puntillosos en el análisis, una cosa es que se mantenga en relación al presupuesto y lo otro es que el nivel de formación sea acorde al nivel de ingreso que queremos tener. O sea, a lo mejor también podríamos decir que hay que de todas formas analizar cómo se relaciona este porcentaje con respecto a los ingresos que está obteniendo esta empresa. Porque de la formación depende el trabajo que realicen los trabajadores de esta empresa y si hacen un buen trabajo van a tener mayores ingresos. ¿Se entiende ese punto? A ver qué pusiste tú, Francisco. Francisco parece que va a escribir por el chat, así que si alguien quiere comentar... Oh, espérame, Francisco. Es tremendo texto. Mm. Ah, lo que pasa es que se pegó muchas veces. Sí, se pegó como 3 o 4 veces tu texto. Entonces, se podría decir que sí se mantiene ya que tiene un gasto similar al periodo anterior, aunque este gasto debería ser un poco mayor ya que se incorporaron 3 arquitectos más. O sea, antes de decir eso, Francisco, que el gasto debería ser un poco mayor, más bien digamos, deberíamos analizar si el gasto debe ser mayor debido a la incorporación de esos 3 arquitectos y al nivel de ingresos que obtiene la compañía. Como no lo sabemos, pongámoslo como un supuesto, como algo que tenemos que analizar. ¿Te parece bien, Francisco? ¿Estás de acuerdo? ¿El resto tiene algún comentario? Ya, no sé si tienen alguna duda con respecto a esto o seguimos. Sí, profe, yo tengo con la que sí, que es la de si se ha producido alguna desviación en la partida personal. Esa, creo que tengo acá el caso. Sí, sí, sí. Un segundo. Se supone que se analiza esta parte, ¿cierto? 4,01%. O sea, lo primero que hay que analizar, como hablamos de personal, tenemos otra tabla que nos habla de la cantidad de personas. Baja, por favor, Enzo. ¿Dónde está? Ahí. Ahí tenemos el número de arquitectos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer ahí dice, si se ha producido alguna desviación en la partida personal. Ya tenemos una desviación ahí, porque presupuestamos 20 y tenemos 19. Entonces, ¿qué podemos decir? Que a lo mejor otro supuesto, como les decía aquí, no podemos saber a ciencia cierta lo que está ocurriendo, solo levantamos hipótesis.
Podríamos decir que a lo mejor esa persona que faltó que ingresara provocó que tuvieran menos ingresos en la empresa, pero hay que analizar si efectivamente fue así. Porque además que influye, dentro del texto también indica que hubo personas que se integraron a finales del segundo semestre a la empresa. Sí. Entonces, como se integraron a finales del segundo semestre, lo más probable es que hayan proyectos que no hayan hecho de forma completa esas personas. Entonces, no podemos decir de forma exhaustiva que el que faltara una persona hizo que no lograran los ingresos deseados. Puede ser también debido a esto, a que hubo incorporaciones muy al final del año. Mm. Profe, yo tengo una duda respecto a lo mismo. En cuanto a las capacitaciones, esas que se dan en el primer cuatrimestre, ¿esas ¿Ya? capacitaciones se supone que se hacen en el periodo de tiempo laboral o extra programático? Tú dices en la vida real. Sí. Pueden ser ambas, pero la mayoría de las veces se hacen en el periodo laboral. Mm. Es raro que no se hagan en periodo laboral, a no ser que sea una, una capacitación, una formación que te da una empresa externa. Generalmente esas se dan fuera de la oficina y se dan en horario no laboral, pero la mayor parte de las capacitaciones se hacen en horario laboral. Entonces, profe, aquí se puede suponer que en base a las capacitaciones hay muchas horas que se pierden también, que se pueden invertir en los proyectos. También podría decirse, si tú me dices, eh, suponiendo que las capacitaciones se realizan en horario laboral, también pueden influir en las horas productivas asociadas a los proyectos. Ya. También me podría decir eso. Ahora, esto es una de las cosas que analizamos. ¿Qué también tenemos que analizar? Los costos de personal. Y ahí esos deberían estar en la otra tabla que mostraste recién. ¿Ya? Los gastos de personal. Ahí están, gastos de personal. También tenemos una desviación. Claro, en eso tenía duda yo, porque como yo no tengo... eh, no, no, sí, sí tengo, pues claro, tengo lo importa la cifra de negocio, como para poder comparar ¿Como para poder comparar qué cosa? en base a lo que se está generando, si el gasto de personal corresponde. Ah, para hacer la relación entre los gastos de personal con los ingresos obtenidos. Ujú. Claro. Entonces, ahí ya con eso que tú acabas de subrayar, tienes que se gastó 10,94 adicional al presupuesto con respecto al ejercicio del año anterior y 4,01 con respecto al presupuesto actual. También podemos analizar eso. ¿Y con qué lo comparamos? Con que en ese caso tenemos que hay un mayor incremento del año anterior al año actual en lo que es formación. Claro. Pero el resultado general del ejercicio es negativo, es menos 81,55. Entonces, no, si lo comparamos con, por ejemplo, con el resultado del ejercicio, no se condice, ¿cierto? Es como hemos gastado más información, pero el resultado del ejercicio es negativo. O sea, no, al parecer esto no está funcionando. Ujú. Entonces, ahí también tenemos que buscar y analizar qué puede estar pasando. A ver, qué podría estar pasando que a lo mejor el resultado del ejercicio no es bueno, siendo que tenemos un gasto de personal mayor. Igual ahí decía que se habían retirado 3 arquitectos, entonces, como decía usted también, hay proyectos que quizás no se terminen, y por lo mismo, se supone que habíamos visto antes, yo lo tenía anotado, que la variación en cuanto a la hora facturada era negativa. Entonces, como no induce tanto en el precio, sino que en la cantidad de horas,
El real problema yo creo que es en cuanto a los arquitectos que hay contratados, que hay un déficit y que se deben suplir más horas para los proyectos civiles y para proyectos industriales. Y además, para los proyectos públicos se tiene que disminuir, porque estaban abarcando un 50% y ellos necesitaban un 40%. Entonces, tienen que diversificarse un poco también. Eso concluye. Están dedicando más horas a ese tipo de proyectos. Claro, Entonces, lo que acabamos de ver en cuanto a los gastos de personal y el resultado del ejercicio nos ayuda a ratificar que estamos gastando más tenemos más gasto de personal, pero el resultado del ejercicio es negativo. Entonces, lo que hay que analizar ahí es lo que tú dices, la incorporación de las personas. Se incorporaron a lo mejor muy tarde dentro del año. Muchos se fueron. A lo mejor hubo despidos y si hay despidos también hay mayor gasto. ¿Cuántas horas extras están haciendo? Porque los proyectos funcionan así, chiquillos. O sea, una cosa es que uno le haga capacitación en el horario de trabajo, pero esas horas uno tiene que recuperarlas. Porque hay un plazo que cumplir con el proyecto. No significa que el plazo del proyecto aumente. Entonces, también ahí a lo mejor hay horas extras. Voy a leer lo que puso Francisco. Claro, también puede ser que los gastos de personal hayan aumentado por la incorporación de los nuevos arquitectos, pero es un conjunto. Es la incorporación de los nuevos arquitectos, la salida de otros, las horas extras, porque tal cual también como dijo Enzo, le están destinando muchas horas a los proyectos singulares, estos proyectos especiales, que son horas que no se pueden facturar y por lo tanto deben haber más horas extras asociadas a los otros proyectos que sí están facturando. Entonces, está bien, Francisco, y yo creo que falta añadir lo que acabamos de conversar con Enzo. ¿Está bien? ¿Queda claro? ¿Están de acuerdo? ¿Tienen alguna duda? sí, profe, a mí me queda claro. ¿El resto? Francisco, Fiorella, ¿todo bien? ¿Todo claro? ¿Alguna otra duda? No, profe, ninguna. Profe, ahora que ya respondimos el caso 2, no sé si le puedo pedir si lo puede subir para yo poder comparar mi respuesta. Yo prefiero que tú me envíes tu caso y yo lo reviso y te doy feedback. Ya, profe. Lo que ¿Sí? pasa es que no se los quiero dar esto porque la idea era que hicieran lo que acabas de hacer tú, lo que yo sé que hizo Francisco y que las personas que me han ido consultando han hecho, lo resuelven y me van preguntando, pero si se los doy hecho no tiene mucho sentido. Ujú. Entonces, me lo envías al correo y yo te doy el feedback respondiéndotelo al correo. Ya, profe. Gracias. ¿Ya? ¿Tienes alguna otra duda? Que veo que estás Sí, viendo la... profe, respecto a la materia, ¿Sí? tengo una duda. Recuerdo que en el asunto de la penetración de mercado teníamos que un total de 150, creo que era millones de dólares esto, y esto daba 104 en cuanto a la penetración de mercado y eso me indicaba que era positivo. Y abajo recuerdo que había un 46 y no ¿Ya? sé cuál es la relación de ese 46 para yo poder evaluar ese 104. Que recuerda que el 150 era por la variación de mezcla y volumen. Y hacíamos un ejercicio donde separábamos cuál era por la variación de la mezcla y cuál era por la variación de volumen, y después lo que hacíamos era ver cuánto correspondía a la participación de mercado y cuánto correspondía a la penetración de mercado, si no me equivoco, era lo otro.
Entonces, mira, sube un poco, por favor. No, 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 no. Sí, sube. No, antes que eso, entonces. Acá tenemos los 150. La variación de la mezcla y el volumen en conjunto de 150. Y esos, después lo que hacíamos era, de esos 150, ver cuánto se atribuía a la mezcla y cuánto se atribuía al volumen, ¿cierto? Eso está claro. Sí, profe, eso sí. ¿Sí? Ya, entonces sigue bajando. Despacito, por favor. Entonces acá teníamos cuánto de esos 150 correspondían a la variación de la mezcla, que era 35, un valor positivo, y más abajo teníamos cuánto correspondía a la variación del volumen, que eran los 115, y ahí nos daba los 150, ¿cierto? Entonces después lo que hacíamos era, sigue bajando, por favor. Dale. Teníamos que ver cuánto era asociado a la penetración del mercado y cuánto el volumen de la industria, esos mismos 150. Sigue. Entonces lo primero que hacíamos era ver cuánto se debía a la penetración del mercado y cuánto se debía al volumen de la industria. Ya, eso está claro. Entonces tú lo que dices, ahora, ¿cómo lo interpreto? Claro, eso. Ya. ¿Cómo se te ocurre a ti? ¿Qué crees tú que es? ¿O no te hace ningún sentido, no tienes ninguna idea de qué podría significar? Que la penetración de mercado fue mejor que la presupuestada en el volumen de venta, o sea, en el volumen de mezcla y volumen. ¿Ya? Que fue mejor que la presupuestada. Eso tenía yo entendido. ¿Ya? Vuelve a esa tabla, por favor, a la anterior, que es donde está la penetración del mercado. Ya, lo que podemos ver acá, tenemos las ventas reales, ¿cierto? Tenemos las participaciones presupuestadas en el volumen de la industria y su diferencia, cuánto es la contribución unitaria que lo teníamos en la tabla, y con eso entonces podemos obtener la variación debido a la participación de mercado. De acuerdo a eso, vemos que igual la variación es positiva pese a que el producto A tuvo una participación menor a la presupuestada. En ese caso fue más baja. O sea, la participación en el mercado fue igual a la esperada en el producto B, fue mejor a lo esperado en el producto C y fue bajo lo esperado en el producto A, pero sigue teniendo un mayor porcentaje en cuanto al total de la mezcla de volumen, debido a que el producto A, perdón, el producto B y el producto C tienen una contribución unitaria presupuestada mucho mayor que la A. Por eso el impacto que tuvo A es menor dentro del impacto global de los restantes productos. No sé si me estoy explicando. Sí, profe. Lo que yo no sé es qué significa la penetración en el mercado en cuanto a compararlo yo con un volumen de venta que hago. Y yo tengo una imagen como de marketing, pero es muy alejado de la realidad viendo números. La penetración en el mercado tiene que ver con qué tanto vendiste de tu producto, qué tanto penetró tu producto en cuanto a las ventas en relación a la industria en la que estás inserto. Tú presupuestaste que tu participación en el mercado iba a ser, no me acuerdo los porcentajes que vimos ahí, pero por ejemplo, no sé, un 10% para el producto A, un 15% para el producto B, un 13% para el producto C. Tú dijiste, mi penetración en el mercado, mi ingreso, mis ventas en relación a la industria en la que estoy va a ser este porcentaje. Esa es la penetración en el mercado.
es cuánto de mis productos entran al mercado y se venden y son aceptados en el mercado, en relación a los otros productos similares dentro de la industria en la que estoy. Finalmente, la participación del mercado es como si fuera una torta, como un gráfico de torta, y de todas las ventas de un producto, por ejemplo, voy a inventar, no sé, el computador. Yo soy fabricante de computador, de alguna de las marcas conocidas. ¿Cómo obtengo cuál es mi participación en el mercado? La obtengo de este gráfico de torta, como les decía, diciendo, a ver, yo vendo esta cantidad de productos en relación al total de computadores que se vende en la industria en la que yo estoy. Y esa es mi participación de mercado, es decir, cuántas personas me compran a mí, compran mi marca, me prefieren a mí, en comparación con el resto. Esa es mi participación en el mercado. ¿Me explico? Sí, profe, ahora me quedó mucho más claro. Entonces, Sí. según esa penetración que yo tenga en el mercado, que es mayor a la que yo eh, presupuesté, se supone que es en cuanto a lo que yo hice, esos 46 es lo que yo hice, ¿cierto? Eso es lo que tú presupuestaste en relación al volumen de la industria. Ese Ah, puede ya. ver con el volumen de la industria. Tú también presupuestaste que el volumen de la industria iba a ser cierto número, es decir, no sé, entre todos los fabricantes de computadores vamos a producir 1000. Y en realidad no se produjeron 1000, se produjeron, por ejemplo, de A 833. Entonces, en base a esa diferencia en el volumen de la industria, tú también calculas cuál realmente fue tu participación en el mercado. Tu participación en el mercado que tú habías presupuestado, lo presupuestaste también con cierto volumen de la industria, con el volumen presupuestado de 833, 500 y 1667. Perdón, creo que delante lo dije al revés. Tú presupuestaste esa participación de mercado con ese nivel de volumen, 833, 500 y 1667. Pero la verdad es que el volumen real de la industria fue superior, fue de 1000 para cada producto. Por lo tanto, de acuerdo a ese volumen, al volumen real, también tienes otro resultado, tienes un resultado distinto, porque tú hiciste tu análisis en base a un volumen de la industria que no fue el que realmente se obtuvo. Entonces, de acuerdo a eso, por ejemplo, tú estimaste que para el producto C se iban a fabricar 1667 y solo fueron 1000. Entonces, en el caso del producto C, tú tienes un valor negativo. Se produjo menos en la industria del producto C. Y la participación de mercado que habías presupuestado tú era de un 6%. Entonces, esa diferencia es tu desviación. Y esa diferencia la multiplicas por la participación de mercado que tú habías presupuestado. Y ahí te da entonces lo que está en la antepenúltima fila, donde dice menos 40. Que ahí tiene una desviación negativa, porque tú habías presupuestado una participación de mercado mayor, porque tú habías considerado que C iba a tener un volumen de 1667, y en realidad no fue así. Y por eso tienes ahí un valor negativo de menos 48. Y para el resto de los productos, para A y para B, el volumen de la industria fue superior al que tú presupuestaste. Por eso tienes una desviación favorable de 400 y de 90 para cada uno de esos productos. Entonces, al final de la relación de mezcla y volumen, del cálculo de la variación por mezcla y volumen, que es de 150, la mayor parte del ingreso favorable que tiene, esos ¿cuánto dijimos? 104. Esos 104 que se obtuvieron fue porque la participación de mercado fue mejor a la que se había presupuestado. Y solo $46.000 corresponden a lo que es la variación del volumen de la industria. Porque ahí hubo una mayor falla con respecto a lo presupuestado. O sea, hay un menor aporte del volumen de la industria sobre
la variación de los ingresos en ese caso. ¿Me explico? Sí, profe, ahora me queda mucho más claro. Así que muchas gracias. ¿Los demás tienen alguna duda en este punto? ¿O con respecto a lo que acabamos de ver? ¿No? ¿Nadie más? Enzo, no sé si tienen más dudas o alguien más tiene alguna duda. Al parecer no. Sí, profe, la última duda que tenía es que en una parte leí que los indicadores en una buena, son una buena medida entre 1 a 50 para la medición de desempeño. O sea que cuando es poco, no sé cuánto sería un rango de indicadores y cuánto sería mucho. Y va de 1 a 50. Igual depende de la empresa, pero no sabría más o menos definir. Lo que pasa es que en realidad no hay como un número óptimo. Por eso se hablaba de 50. Se habla de 50, pero no es aplicable a todas las empresas, no es válido para todos los casos. Entonces, decir un número no es factible, no hay un número exacto, tampoco hay un rango. ¿Puede haber alguna empresa que tenga un indicador o sea, un indicador? No, eso sí que no. Por eso hablaba de que por lo menos eran cercanos a los 50, pero no hay un número óptimo, no te puedo decir que a lo mejor es 40 o 50 o son 100. Lo importante más allá del número es que tú fijes los indicadores que crees que son necesarios para el negocio que tú estás llevando a cabo. Entonces tienes que quedarte con los mínimos necesarios para poder hacer una buena gestión y un buen control y seguimiento de las actividades. Ya, Por eso profe. hablo de que no pueden ser muy pocos porque van a quedar cosas que están sin medir. Y no pueden ser muchos porque a lo mejor te vas a centrar en medir cosas que no son tan relevantes. Vas a dejar de tener el foco en lo que realmente importa. Entonces, como te decía, no hay un número óptimo, no hay un número así como que yo te dé una receta y te diga, tienen que ser 70 y con 70 vas a andar bien. No, pero se habla, como te decía, que mínimo tienen que ser unos 50. Pero eso está sujeto a evaluación de la compañía que tú estés, en la que tú estés. De hecho, cuando veamos, ahora que vamos a empezar a ver cuadro de mando integral y mapa estratégico, nos vamos a dar cuenta que en algo sumamente simple ya nos van a salir unos 20, 30 indicadores por lo bajo. Y eso sin contar todos aquellos indicadores que tienen que crearse aún para cada uno de los roles, de las funciones, los responsables. Entonces, no, pueden ser muchos. Ya, profe. Muchas gracias. Yo con eso estoy listo. Ya, gracias a ti, Enzo. Francisco me está preguntando si en los centros de innovación, de inversión será, Francisco. ¿Se calcula por separado el rendimiento sobre la inversión y el BAE o los dos se calcula y después se decide qué indicador me baso? No, según lo que vimos, tú puedes medir por el rendimiento de la inversión o por el BAE. Y por eso vimos cuáles eran las ventajas y desventajas de cada uno. Y la mayor parte de las empresas lo miden a través del rendimiento sobre la inversión. Ya, partimos con la materia nueva entonces.
Y vamos a ver hoy entonces, vamos a comenzar con el cuadro de mando integral. ¿Qué entienden ustedes por cuadro de mando integral? ¿Lo conocen? ¿Para qué creen que se realiza? Sí, profe. El conjunto de todos los indicadores de medición de desempeño. ¿Y por qué la empresa realiza un cuadro de mando integral? Para poder ir dándole seguimiento y también para tener la información de manera gráfica, para yo poder ir evaluando constantemente o requiriendo una información detallada que yo necesito. ¿Ya? ¿Quién más tiene una opinión? ¿Alguien más tiene una idea? Se puede ver por una perspectiva más amplia. ¿Qué cosas? ¿Los indicadores, Francisco? ¿El seguimiento? Bueno, no sé si están leyendo el chat, pero Francisco dice, se puede ver con una perspectiva más amplia ya que hay indicadores que se interpretan mejor comparando con otros. Ya, aquí vamos a hacer una diferencia y lo vamos a ver más adelante. Esa comparación con otros es más que nada una relación de causa y efecto. ¿Cuál es el input para generar un cuadro de mando? ¿En qué información me baso para comenzar a realizar un cuadro de mando integral? La información medible, cuantitativa. O sea, la información tiene que ser medible, tiene que ser cuantitativa bueno, también puede ser cualitativa, puede ser subjetivo. Pero cuando recién comienzo a generarlo, ¿qué necesito conocer? Rocío, eso es importante, pero es muy específico para una de las perspectivas del cuadro de mando. Yo estoy hablando más general, cuando todavía ni siquiera hago el cuadro de mando. ¿En qué me tengo que basar para poder iniciar la elaboración de mi cuadro de mando? ¿Qué necesito saber de la compañía? Quizás los objetivos, la visión, la estrategia. Exacto, la visión, la estrategia, los objetivos que la empresa tiene. Porque si no, ¿en base a qué tomo y hago indicadores? Tengo que saber para dónde voy, ¿cierto? ¿Cuáles son mis objetivos? Entonces, el cuadro de mando integral se basa y tiene como input la visión y la estrategia de la compañía. Por lo tanto, todos los objetivos e indicadores que este contiene se derivan de la visión y la estrategia de la organización. Y además, el cuadro de mando integral contiene 4 perspectivas. La perspectiva financiera de la organización, la perspectiva del cliente, la perspectiva del proceso interno y la de formación y crecimiento. Y como pueden ver, las 4 perspectivas están basadas en la visión y la estrategia. Y en la perspectiva financiera, lo que tengo que responder es, para tener éxito, éxito financiero, ¿cómo deberíamos aparecer ante nuestros inversionistas? En el aspecto del cliente, para alcanzar nuestro objetivo. ¿Cómo deberíamos ser vistos por los clientes?
en aprendizaje y crecimiento, para alcanzar nuestro objetivo, cómo mantener la habilidad de cambiar y progresar, y en los procesos internos del negocio, para satisfacer a los clientes, ¿en qué proceso debemos sobresalir? Esas son las preguntas que debe responder el cuadro de demanda integral en cada una de sus perspectivas, y para ello incorpora objetivos e indicadores de seguimiento. Por eso hay una relación de causa y efecto, porque todas las perspectivas están relacionadas. Y se puede ver cómo el aspecto financiero se puede ver influenciado por la operación con los clientes, y cómo los procesos internos también pueden afectar al proceso financiero y a la operación con el cliente, y cómo el aprendizaje y crecimiento también podría afectar a los procesos internos y a la interacción con el cliente. Una de las ventajas que tiene, una de las características que tiene el cuadro de mando, es que los objetivos que tiene la unidad de negocio, cuando hablo de unidad de negocio, chiquillos, puedo hablar de área, departamento, empresa, organización, compañía, ya para que se entienda que no solamente es una unidad dentro de la organización, sino que puede ser incluso una compañía completa. Lo que busca entonces es que esta unidad de negocio no solo mida los indicadores financieros, sino que además de los indicadores financieros mida otros indicadores, mida otro conjunto de actividades, y que relacionándolas entre sí van a lograr lo que son los objetivos de la empresa y los objetivos en cuanto a lo financiero. Por lo tanto, con un cuadro de mando, la empresa tiene una ayuda donde puede evaluar cómo están creando valor para sus clientes las unidades de negocio, cómo tienen que potenciar sus habilidades y capacidades internas en cuanto a los procedimientos, en cuanto a las capacitaciones, en cuanto a los sistemas a lo mejor con los que cuenta, para tener un mejor desarrollo futuro. Otro punto importante del cuadro de mando integral, en cuanto a lo que es un sistema de gestión, es que ayuda a que la información con respecto a los indicadores financieros y no financieros esté disponible para todos los empleados dentro de la organización. Donde es importante que todos los empleados, desde los que están en primera línea en contacto directo con los clientes, por ejemplo, sepan bien cuáles son las consecuencias que las acciones y las decisiones que toman tienen sobre la compañía en sus aspectos tanto financieros como no financieros. Y también que los altos ejecutivos sepan cómo inducir al éxito financiero en el largo plazo a la organización completa. Por lo tanto, lo que busca el cuadro de demanda integral es transformar también el objetivo y la estrategia de la compañía, y lo lleva entonces a los objetivos e indicadores tangibles para esta unidad de negocio, de tal forma que la unidad de negocio en su actuar aporte a cumplir con estos objetivos y a implantar la estrategia de la organización. Permite además también hacer un equilibrio entre los indicadores externos que son asociados a los accionistas, a los clientes, y los indicadores internos que están asociados a los procesos internos, ya por ejemplo las capacitaciones y a la formación de los empleados. Los indicadores que forman parte del cuadro de mando lo que muestran es la relación que hay entre los resultados de las actividades del pasado y todas aquellas acciones que van a inducir e impulsar las acciones hacia el futuro. Las empresas innovadoras están utilizando cada vez más el cuadro de mando integral. Y principalmente lo están haciendo porque los ayuda a realizar varios elementos de lo que es el sistema de gestión o el proceso de gestión, donde principalmente destacan
que ayuda a aclarar y traducir o transformar la visión y la estrategia. También ayuda a comunicar y vincular los objetivos e indicadores estratégicos, a planificar y establecer objetivos y alinear la iniciativa estratégica y aumenta el feedback y la formación estratégica. Esto lo podemos ver en el siguiente cuadro, donde acá están los 4 procesos que forman parte del proceso del cuadro de mando integral, donde acá tenemos clarificar y traducir la visión en la estrategia, donde se clarifica la visión, se obtiene el consenso, en la comunicación se comunica, se educa, se establecen los objetivos, se vinculan las recompensas con los indicadores de actuación. Cuando se planifica y se establecen los objetivos, se realiza el establecimiento de los objetivos, se alinean las iniciativas estratégicas, se asignan los recursos y se establecen las metas. Y en la etapa de formación y feedback estratégico se articula la visión compartida, se proporciona feedback y se facilita la formación y la revisión de la estrategia. Vamos a ir viendo cada uno con más detalle. En la etapa de clarificar y traducir la visión de la estrategia, esta comienza cuando la estrategia de la unidad de negocio se traduce en objetivos estratégicos específicos. Por eso hablo de clarificar y traducir la visión de la estrategia, porque al llevarla a objetivos estratégicos específicos es mucho más fácil de entender, de aplicar, de que sea conocido por todos. Cuando se fijan los objetivos financieros, hay que tener claro, antes de fijar estos objetivos, si lo que busca la empresa es el crecimiento en el mercado, la generación de ingresos, o si busca generar flujo de caja. También debe tener claro cuál es el segmento de clientes que quiere apuntar, al mercado donde va a competir. Entonces, todo eso tiene que estar claro cuando se fijen los objetivos financieros. Y una vez que se establezcan cuáles son los objetivos financieros y de clientes, la empresa debe analizar cuáles son los objetivos y los indicadores para su proceso interno. Esta es una de las grandes ventajas que tiene el cuadro de mando integral en comparación con los sistemas tradicionales de medición del desempeño, ya que los sistemas tradicionales se centran principalmente en lo que es mejorar el costo, la calidad, los tiempos de los procesos que ya existen. En cambio, el cuadro de mando destaca porque lo que busca es un actuar por sobre lo común, por sobre lo normal, que se destaque, y puede incluso revelar procesos internos que hay que cambiar absolutamente, que hay que reemplazar por procesos nuevos. A diferencia de la medición de desempeño normal, que lo que busca es mejorar lo existente. Acá tenemos un enfoque que es mucho más radical. Cuando vinculamos los objetivos de formación y crecimiento, vamos a obtener que hay mejoras que tenemos que hacer en cuanto a la formación y perfeccionamiento de nuestros empleados, o también a lo mejor están asociados con mejoras en los sistemas de información, en los procesos que tenemos dentro de la organización. Cuando realizamos inversiones en personal, en sistemas, en procedimientos, podemos tener bastantes mejoras en cuanto a los procesos internos y también estos pueden influir en cuanto a no solo los procesos internos, sino que también a la comunicación y el trato que se tiene con los clientes y con los accionistas. Como el cuadro de mando es un modelo compartido del negocio y la organización,
se convierte entonces en una responsabilidad conjunta del equipo, de los altos ejecutivos, de todos los miembros de la organización, que lo ocupan, lo utilizan como un marco organizacional, en el cual entonces pueden realizar varias actividades importantes relacionadas con los procesos de gestión que les ayudan a dirigir de mejor forma el equipo de trabajo. Entonces crea consenso, crea trabajo en equipo, ya sea en la alta dirección como también en toda la organización. Eso en cuanto a clarificar y traducir la visión de la estrategia. Ahora vamos a ver la comunicación. En este aspecto, el aspecto de comunicación y de vinculación de los objetivos y los indicadores estratégicos tiene que ver con que todos dentro de la organización deben estar al tanto de los objetivos e indicadores que componen el cuadro de mando integral. Y esto se realiza dentro de las organizaciones a través, por ejemplo, de la intranet, a través de videos, a través de correo electrónico, boletines de la empresa, todo con el fin de que todos los empleados conozcan cuáles son los objetivos críticos que se deben alcanzar para llevar a cabo la estrategia de la organización y lograr el éxito que ésta se propone. Cuando ya todos los empleados comprenden los objetivos, los indicadores que hay, que están a alto nivel, pueden entonces establecer cuáles son los objetivos propios de cada una de las unidades de negocio, en conjunto con los ejecutivos del nivel corporativo y con el Consejo de Administración. Al final de este proceso de comunicación y vinculación, lo que se pretende es que todo el mundo dentro de la organización comprenda cuáles son los objetivos a largo plazo de la unidad de negocio y cuál es la estrategia que va a utilizar para conseguir esos objetivos. En la etapa de planificación y establecimiento del objetivo, la planificación que se establece acá tiene que ser una planificación a largo plazo, es decir, entre 3 a 5 años, porque ese es el plazo donde se quiere transformar la empresa y llevar a cabo la visión. El cuadro de mando integral entonces requiere esta planificación y lo que hace es vincularla, integrarla con lo que es la preparación anual del presupuesto. Independiente de que tengamos una planificación de 3 a 5 años, de todas formas tenemos que presupuestar para el año en el cual vamos a trabajar y se hace acorde a esta planificación. Por lo tanto, cuando se establecen los objetivos de los 3 a 5 años de operación para establecer la estrategia, también se deben establecer cuáles son los objetivos para el año en que se va a realizar. Es decir, tenemos la planificación en el largo plazo, pero también tenemos que ver qué acciones vamos a tomar en el corto plazo en relación al presupuesto y en relación a los objetivos e indicadores para ver cómo estamos siguiendo el plan dentro del año en curso. Entonces, sí podemos medir, controlar y hacer seguimiento de la evolución que está teniendo la empresa en el corto plazo y si nos está llevando o no a los objetivos que nos planteamos en el largo plazo. Este proceso de planificación y de gestión de los objetivos estratégicos, ¿qué permite para la organización? Cuantificar cuáles son los resultados a largo plazo que ésta desea alcanzar. Identificar cuáles son los mecanismos y los recursos que necesita para alcanzar los resultados. Y establecer metas a corto plazo para los indicadores financieros y no financieros dentro del cuadro de mando. Y en la etapa de formación y feedback estratégico, sería el proceso final de gestión del cuadro de mando integral.
y se considera el más importante dentro de todo el proceso de gestión del cuadro de mando, ya que lo que permite es que a los directivos puedan vigilar las estrategias, puedan ajustar cuál es la puesta en práctica de ellas y además establecer y decidir si necesitan hacer cambios dentro de la estrategia, debido a que a lo mejor dentro del análisis se dieron cuenta que hay que estructurarla nuevamente dado la situación del mercado, a lo mejor algún error al momento de establecerla, un cambio en la organización, también podría ser que haya que modificarla. Como además se establecen objetivos en el corto plazo, para todos los indicadores del cuadro de mando integral hay revisiones de gestión que pueden ser mensuales, trimestrales, semestrales o dependiendo de lo que establece la compañía. Pero además de eso, otra ventaja es que les permite a los directivos de la empresa poder examinar si la unidad de negocio está consiguiendo o no los objetivos en cuanto a las 4 perspectivas del cuadro de mando, es decir, a los clientes, a los procesos, a la formación y, por supuesto, al ámbito financiero. Entonces, lo que se hace es evaluar si están consiguiendo los resultados y si las expectativas que tienen para el futuro siguen o no por el camino correcto. ¿Alguna duda hasta ahí? Antes de comenzar a ver la perspectiva financiera. Profe, ninguna. A ver, recién acabo de ver que Francisco habló por el chat. Recuerden que no veo el chat cuando estoy en la presentación, para que me avisen si no lo respondo al tiro. Los objetivos que uno tiene en base a eso genero indicadores. Ah, ya, pero es en base a lo que estábamos hablando al principio del cuadro de mando. Ya. La perspectiva financiera, entonces, es una de las primeras perspectivas que se abordan en el cuadro de mando integral y de la cual se basan el resto de las perspectivas, las 3 restantes. Sirve entonces de base para el resto de los objetivos e indicadores de las otras perspectivas que forman parte del cuadro de mando. Cuando se construye el cuadro de mando integral, la idea es que la construcción de este anime a las unidades de negocio a que vinculen los objetivos financieros con la estrategia de la corporación. Cada una de las mediciones que se seleccionen tienen que tener una relación de causa y efecto entre ellas, que obviamente tienen que terminar con lo que es el ámbito financiero, cómo impactan estas acciones en el ámbito financiero. Entonces, lo que hace el cuadro de mando es contar la historia de la estrategia y comienza con los objetivos financieros en el largo plazo y lo va vinculando con acciones que se realizan con los procesos financieros, con los clientes, con los procesos internos, con los empleados, con los sistemas de la compañía. Por eso es una relación causa y efecto. Cuando los ejecutivos dentro de la unidad de negocio comienzan a desarrollar lo que es la perspectiva financiera, lo primero que tienen que hacer es determinar cuáles son las métricas financieras que van a utilizar para cada una de las estrategias que ellos tienen. Cuáles son los objetivos financieros, las mediciones que van a tomar, de acuerdo a la actuación financiera que se espera de la estrategia. Y además, estos objetivos que se indiquen, estas medidas que se van a indicar en el aspecto financiero, van a ser los objetivos y medidas finales de todas las otras perspectivas del cuadro de mando integral. Eso es la importancia que tiene esta definición de la perspectiva financiera. Finalmente se va a convertir en el objetivo que esa unidad de negocio, que esa empresa quiere lograr. Los objetivos financieros pueden diferir dependiendo de la fase del ciclo de vida de un negocio.
Y esto tiene que ver con, por ejemplo, si la unidad de negocio tiene una estrategia de crecimiento, de cosecha, de sostenimiento, ya que dependiendo de esta fase va a ser también el objetivo financiero que se va a llevar a cabo. Los negocios que están en etapa de crecimiento son los que están en una etapa de ciclo de vida que es inicial, que es la más temprana, donde sus productos y servicios tienen un potencial de crecimiento en el mercado. Y por lo tanto, lo más probable es que en esta etapa tengan que invertir recursos considerables en cuanto al desarrollo y la intensificación de estos productos o servicios que ellos poseen. Por ejemplo, pueden requerir ampliar sus instalaciones, crear mayor capacidad de funcionamiento, mayores inversiones, necesitan a lo mejor una infraestructura mucho mayor. Por lo tanto, se caracterizan por estar en una etapa y tener una estrategia que es diferente. Cuando hablamos de una fase de sostenimiento, es probable que la mayor parte de la unidad de negocio se encuentre en una fase de sostenimiento. Puede ser que en esta fase sigan atrayendo inversionistas que a lo mejor estén reinvirtiendo en ciertos productos o servicios, pero se les exige aún más a estas unidades en esta etapa que tengan mayor rendimiento sobre la inversión. Y también se espera que mantengan su cuota de mercado y que ojalá la incrementen. Cuando hablamos acá de inversiones, entonces estamos hablando de ampliar la capacidad, de realizar mejora continua sobre lo ya existente. Entonces, cuando estamos en una fase de crecimiento, el objetivo financiero general puede ser el porcentaje de crecimiento de los mercados, de los clientes o de ciertas regiones que puede seleccionar la empresa. Si estamos en una fase de sostenimiento, el objetivo financiero tiene una relación más que nada con la rentabilidad. Como por ejemplo el margen bruto, los beneficios de explotación. Y cuando hablamos de una fase de cosecha, lo que buscamos es un mayor aumento en el flujo de caja antes de la depreciación y reducir la necesidad de capital circulante. Por lo tanto, ¿cómo deben ser los objetivos financieros para cada una de estas etapas? Cuando estamos en fase de crecimiento, enfatizan el crecimiento en las ventas, en nuevos mercados, nuevos clientes, a través a lo mejor de nuevos productos, nuevos servicios, con un nivel de gasto, mantener el nivel de gasto o tener niveles de gasto adecuados. Cuando hablamos de los objetivos financieros en una fase de sostenimiento, ponemos énfasis en lo que son indicadores financieros como de rentabilidad sobre el capital, el ROCE, los beneficios de explotación y el margen bruto. Y si estamos en una fase de recolección o cosecha, nos enfocamos entonces en el objetivo relacionado con el flujo de caja, aumentar al máximo el dinero que pueda devolverse a la empresa de las inversiones que se realizaron en el pasado. Para cada una de ellas, entonces, tenemos 3 temas estratégicos asociados a la perspectiva financiera que nos ayudan a impulsar la estrategia empresarial. Crecimiento y diversificación de los ingresos, reducción de costos, mejora de la productividad, utilización de los activos y la estrategia de inversión. De acuerdo entonces a la estrategia de la unidad de negocio, ya sea recolección, sostenimiento o crecimiento, vemos cómo podemos medir cada uno de estos temas estratégicos de la perspectiva financiera. Entonces, si tenemos crecimiento y diversificación de los ingresos y la estrategia y la unidad de negocio es crecimiento, medimos la tasa de crecimiento de las ventas por segmento, el porcentaje de los ingresos, ya sea de nuevos productos, servicios o de clientes. Si estamos en una etapa de sostenimiento, medimos la cuota de cuentas y clientes seleccionados, la venta cruzada, el porcentaje de ingreso de nuevas aplicaciones, la rentabilidad de la línea de productos y clientes. Y si estamos en una etapa de recolección, lo que buscamos es medir la rentabilidad de la línea de productos y clientes y el porcentaje de clientes no rentables. Para la reducción de costos y mejora de la productividad,
Si estamos en una unidad de negocio en etapa de crecimiento, lo medimos a través de los ingresos empleados. Si la estrategia es de sostenimiento, para enfocarnos en la reducción de costo y mejorar la productividad, medimos el costo frente a los competidores, la tasa de reducción de los costos y los gastos indirectos del porcentaje de ventas, asociado al porcentaje de ventas. Y si estamos en una etapa de recolección o cosecha, medimos el costo por unidad, es decir, por transacción. Y en cuanto a la utilización de los activos, si estamos en una etapa de crecimiento, medimos las inversiones relacionadas con el porcentaje de venta y la investigación y desarrollo también asociada al porcentaje de ventas. En una estrategia de sostenimiento, medimos el radio de capital circulante en base al ciclo de maduración, el roce por categoría de activos y la tasa de utilización de los activos. Y cuando estamos en una estrategia de recolección, lo que buscamos es medir el periodo de recuperación y el rendimiento. Vamos a ver también cada una de ellas. Entonces, en cuanto al crecimiento y diversificación de los ingresos, lo que implica esto es expandir la oferta de productos y servicios, llegando a nuevos clientes, a nuevos mercados, ampliando la variedad de nuestros productos y servicios, proporcionando un mayor valor a nuestra oferta, a lo mejor también teniendo que cambiar los precios de los productos y los servicios. El indicador más común de crecimiento y diversificación es el de crecimiento de los ingresos, y esto para unidades que están en fase de crecimiento como para las que están en fase de recolección, donde tendríamos que un indicador sería la tasa de crecimiento de las ventas y la cuota de mercado asociado ya sea a los clientes, a la región o a algún mercado específico. Dentro de ellos entonces tenemos la creación de nuevos productos para poder crecer, y el porcentaje en este caso sería el porcentaje de ingresos procedentes de nuevos servicios y productos durante un periodo de tiempo específico en el mercado. También pueden ser nuevas aplicaciones a los productos existentes, es decir, si por ejemplo tenemos un remedio, una vacuna que hicimos para la enfermedad A y descubrimos que también puede curar la enfermedad B y C, esto sería un indicador de otra aplicación que se le está dando a un producto existente, y una forma de medir esto sería a través del porcentaje de ventas de las nuevas aplicaciones que tiene nuestro producto. Si nos queremos enfocar en nuevos clientes y mercados, podríamos tener indicadores como el porcentaje de ingresos procedentes de nuevos clientes o de nuevos mercados, de nuevas regiones geográficas, donde este indicador nos permite sacar conclusiones acerca de si la mejora que estamos teniendo o el crecimiento que estamos teniendo es producto de la mejora en la competitividad o se debe a que creció el tamaño del mercado en el que estamos. También podemos establecer nuevas relaciones, es decir, cooperación entre las distintas unidades de negocio. Y acá tenemos un indicador que sería la cantidad de ingresos generados debido a estas cooperaciones. También la nueva variedad de productos y servicios. Por ejemplo, la empresa podría seguir una estrategia de costos bajos, en la cual entonces debe medir el crecimiento de las ventas en los segmentos seleccionados, y si sigue una estrategia de diferenciación, la idea es que mida cuál es el crecimiento en las ventas y el porcentaje de ventas totales producto de la diferenciación que está aplicando a sus productos y servicios. Cuando hablamos de nueva estrategia de precios,
tenemos que ver cuál fue el impacto de subir los precios cuando los ingresos no son capaces de cubrir los costos, o a lo mejor tenemos que bajar los precios porque nuestro producto no está siendo comprado por los clientes. En cuanto a la reducción de costos y la mejora de la productividad, que sería entonces el segundo tema estratégico de la perspectiva financiera, lo que busca es bajar los costos directos de los productos y servicios, reduciendo también los costos indirectos, compartiendo aquellos recursos que son comunes con otras unidades de negocio. Un foco sería aumentar la productividad en los ingresos. Cuando hablamos de empresas en fase de crecimiento, uno de los objetivos que tendríamos es medir el incremento de los ingresos con el fin de impulsar cambios asociados a los productos y servicios que tienen mayor valor. Y con esto también aumentar las capacidades de los recursos de personal y los recursos físicos dentro de la organización. También lo que se busca es reducir los costos unitarios para aportar entonces a esta estrategia. Donde lo que buscamos es reducir el costo unitario de realizar el trabajo, de realizar la producción. También podemos hacerlo mejorando el mix de canales, donde facilitamos más canales y diferentes canales a los clientes para que puedan hacer transacciones, sobre todo proporcionando canales digitales o electrónicos que tienen un menor costo para la organización. ¿Cómo podemos medir esto? A través de un indicador que nos indique cuál es el porcentaje de negocios que se tramitan por cada uno de los canales. También podríamos buscar reducir los gastos de explotación, donde buscamos reducir los gastos de venta, los gastos generales, los gastos administrativos, y lo medimos a través de la cantidad de esos gastos, del porcentaje sobre los costos, sobre los ingresos totales. En cuanto a la utilización de los activos, lo que se busca en esta estrategia financiera es reducir los niveles de capital que circulan dentro de la organización, de tal forma de apoyar a cierto volumen y a cierta diversidad que existe en el negocio, utilizando de mayor forma los activos fijos y enfocándose en aquellos activos que no están siendo utilizados a su máxima capacidad, que tienen activos ociosos. O sea, no hay un uso eficiente de los recursos. Por lo tanto, se busca obtener un uso más eficiente de los recursos que son escasos y aquellos que no están siendo utilizados y que tienen rendimientos bajo lo esperado, la empresa los vende para obtener un valor superior dentro del mercado. Y estas acciones lo que permiten es aumentar los rendimientos a través de los activos físicos y los activos financieros. Indicadores de una buena utilización de activos y estrategias de inversión, como vimos, son los rendimientos sobre el capital empleado, los rendimientos sobre la inversión, el valor económico agregado, los cuales nos proporcionan información sobre la reducción de costos, el aumento de los ingresos y cómo se utilizan los activos dentro de la empresa. Dentro de este aspecto de utilización de activos también tenemos los ciclos de caja, donde se incluye a lo que es el capital circulante, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, las existencias de la organización. Y una medida de la eficiencia de la gestión del capital circulante es el ciclo de caja. Y el ciclo de caja representa el tiempo que necesita la empresa para convertir
los pagos a los proveedores por los insumos que le compró en cobros a los clientes. Acá tenemos una figura que ejemplifica el ciclo de caja. Podemos ver que al inicio de este periodo, que está graficado acá, la empresa realiza compras de materias primas o mercancía a un proveedor X, al cual se compromete a pagar dentro de un periodo de tiempo. Llegando a ese periodo, le debe pagar los materiales al proveedor. Se produce y se realiza la venta del producto, y después de otro periodo de tiempo, desde el pago hasta el cobro del dinero al cliente, se establece lo que se llama ciclo de caja. Es todo este periodo de tiempo desde que se cobra el dinero al cliente y se realiza el pago por los materiales que nos ayudaron a producir el producto que le vendimos al cliente. Para mejorar la utilización de los activos, también nos podemos centrar en mejorar todos los procedimientos de inversión que realiza la empresa. Y esto para mejorar la productividad o para acelerar los procesos en los cuales se realizaron grandes inversiones y que se obtengan resultados en el menor plazo posible. Esto tiene que ver, por ejemplo, con sistemas de información, con infraestructura, con el capital humano, capital intelectual. En la perspectiva financiera, entonces, ahí vimos para cada uno de estos tres temas estratégicos cuáles podrían ser algunos indicadores. Ahora, para seleccionar los indicadores también hay que tener claros ciertos aspectos. Hay que analizar bien para cada una de las áreas dónde y cómo se están invirtiendo los recursos generados. Estudiar cuáles son los crecimientos que se han conseguido en cuanto a productos, servicios y clientes de un año a otro. ¿Cuál es el porcentaje de ingresos que procede de nuevos productos, servicios y clientes? Analizar si es posible una mejora en la productividad, una reducción de los costos y si eso se lleva a cabo mediante la formación de los empleados o a lo mejor es necesario invertir en nuevas tecnologías. Además, se debe revisar y determinar si la facturación está concentrada en pocos clientes y analizar también si es que se pierde uno o más de estos clientes, cuál es el impacto y el efecto que tiene en la organización. ¿Cuáles son algunos ejemplos de indicadores? Además de lo que ya mencionamos, puede ser valor de la empresa, donde el objetivo de medición es informar sobre la evolución del valor de las acciones de la empresa, y la medición en la cotización de la acción. Otro indicador es la rentabilidad sobre el activo, que relaciona el beneficio con el activo, y la medición es los beneficios sobre los activos. La rotación del activo mide la rotación del activo o rendimiento de la inversión en función del volumen de la actividad, y por lo tanto la medición es las ventas netas divididas en el total del activo. Tesorería mide el grado de liquidez respecto a las obligaciones a corto plazo, donde la medición es lo realizable más lo disponible dividido en lo exigible a corto plazo. Las ventas por divisiones miden las ventas de cada división respecto al total, donde la medición son las ventas por división dividido en el total de las ventas. Y el último indicador de este ejemplo es el incremento por venta de nuevos productos, que mide las ventas obtenidas por nuevos productos respecto al total de las ventas, y se calcula como el total de las ventas por nuevos productos dividido en el total de las ventas. Con eso terminamos la materia de hoy asociada a cuadro de mando integral y la perspectiva financiera. La próxima semana ya seguimos con las otras perspectivas que forman parte del cuadro de mando y luego vamos a hacer entonces también algunos ejercicios de ejemplo y les voy a dar también algunos ejercicios para que hagan ustedes y practiquen esta parte de la materia.
¿Alguna duda o consulta con respecto a esto o con respecto a algún otro tema que quieran conversar antes de terminar la clase? Ninguno, profe. Dime, Estefanía, estoy leyendo el chat. ¿Cómo será el formato de la prueba? Como todas las pruebas anteriores. ¿Por qué la pregunta? ¿O qué duda tienes con respecto a la prueba? ¿De que iba a ser solo ejercicio? No sé, ¿qué duda tienes con respecto a eso? Va a ser muy similar a la prueba 2. Un texto, información que se puede extraer del texto y que pueden realizar análisis de desviación, como lo que vimos en los casos, preguntas de alternativa. El formato es el mismo y la idea es la misma. No sé si eso resuelve tu duda. Ya. Ya pues, chiquillos, si no hay más dudas, nos vemos el miércoles en la mañana. Recuerden conectarse a la clase. Encuentro que igual es importante que se conecten porque cuando yo voy leyendo la prueba vamos aclarando algunos aspectos. Profe, ¿por qué el miércoles de la mañana? Ah, perdón, es que la sección 1 tiene el miércoles en la mañana. El jueves, chiquillos. Ah, ya. Ya. Chao, Sí. profe, que esté bien. Gracias. Ustedes me entienden. Estoy hablando de la sección 1, ahí se me cruzan las pruebas, pero no. Ustedes la tienen el jueves en la tarde. Sí, profe, se entiende. Hay muchos ramos que Nos cursar. asustó, nos asustó. Disculpen, no era la idea. Si hubiese querido hacerlo, no hubiese resultado tan bien. Pero no, es que tuve clase en la mañana.